No, señor. Tyson Fury acaba de recibir hace poco una oferta para ir a pelear en Arabia Saudita contra un boxeador que fue campeón de UFC, que es Ngannou. Francis Ngannou, que es un nigeriano. Entonces van a pelear... Flaco, uno flaco y... No, todo lo contrario. Gordeli. Estamos hablando de pesos O pesados. sea, peso pesado, ¿cómo vas a decir tú, flaco? Van a pelear como en O sea, pura ganas de 260 libras. participar y decir algo, ¿eh? No, es que me equivoqué. Pásame el Diomedes ahí, que ese es mi... Echarle las bendiciones a todos los equipos. Pásame el Diomedes ahí, que ese es mi... Tu consuelo, No, ese es el que me da ahí como que te da tranquilidad. tranquilidad en los momentos difíciles y hago así, entonces ya es un tema ahí. Que falle lo menos posible. Ay, Dios mío. Hay como siempre empezar, ¿no? Es difícil, Es ¿no? súper difícil, man. Es difícil porque uno no sabe si presentar, si no presentar, si es que pero ya me conozco. ¿Cuántas veces llevo diciendo esto? Sí, Sí, man. exacto. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? Como que no, hombre, eso no está chévere. Eso no está chévere, man. No te- Pero bueno, eso es lo que No hay. me gusta abrirme tanto. Exactamente. Eso es lo que hay, man. Hay cámaras, pero talento. Por ejemplo, Sufrir, esto ya puede ser un arranque. Exactamente. Esto ya fue. Esto ya hace parte. No, esto ya hace parte, correcto. Totalmente fue un arranque, man. Estamos con Paolo Vega, experto en deportes. Precisiones completas en Paolo- cuanto a lo deportivo. Pablo El Vega. Paolo Alex El Vega. Para que nos saque tanta imprecisión que hemos dicho en este de muchas programa. precisiones, de muchas dudas con De respecto a lo deportivo, tantas barrabasadas que hemos dicho y que muchos nos han comentado como que ustedes de qué están hablando. Entonces, Sí. bueno, hoy traemos a una persona que de verdad sí sabe. Sabe Pablo, cosas. bienvenido a Libre en Precisión, nuestro primer invitado. Bienvenido. Dani, gracias. Y bueno, realmente no es por poner mucha presión, pero se espera mucho de ti, la verdad. Hey, ven acá, yo te he contado, Pablo ha trabajado en radio. Ok. O sea, de verdad. O sea, él es quien debería estar aquí. Ha trabajado en radio, ha hecho cosas para televisión, sí, ¿verdad? Sí, alguna vez. Sí, bueno. Y todo relacionado con el tema de deporte. Corrígeme, tú perteneces a Voz Infantil. Mira que eso es algo que yo hago, o sea, recapitulo y digo, yo nunca estuve firme en voz infantil, pero fui de los únicos de los que estuvimos que finalmente hizo algo en con- radio. Ok, pero espérate, ¿qué era voz infantil? Porque ahí sí yo estoy perdido. Voz Infantil era un programa que tenía la emisora La Voz de la Costa, aquí en Barranquilla. Ok. No sé si la conocen, AM. Ok. El director de ese programa tenía un espacio para que los niños entraran a la emisora, conocieran y como ir rescatando como talentos que iban emanándose ahí. Hicieran reportería. Exacto, entonces eso era los sábados, el programa era los sábados en la mañana. Propio plan de colegio cuando estabas en primaria. Y uno iba allá, o sea, lo llevaba el colegio, lo llevaba uno allá y pues de pronto tú hacías una investigación de la célula o de, no sé, de películas que estaban dando en ese momento Y lo grababas Presentaba tu vaina y ahí tú en el te programa. soltabas ahí. Ey, qué bacano eso Era un espacio. Yo de hecho hace poco estuve averiguando porque, uno ya tiene hijos y Quería yo porque... volver a No, ya no me iban a aceptar a mí, pero de ok. pronto... Claro, sí, claro, hay y como un bacano. espacio Ven acá, bacano. ¿y cuánto tiempo estuviste en eso? No, o sea, yo en voz infantil, yo fui un par de veces con el colegio, pero luego, eso fue en primaria, luego cuando yo estaba como en noveno, octavo, me envolví en el tema del béisbol. O sea, a mí yo jugaba béisbol, pero yo me di cuenta que no era tan bueno. Estamos jugándolo, pero de pronto Entonces hablando, analizando. me metí mucho en todo, Las en estadísticas. todo el léxico, las estadísticas, conocer los jugadores, no solamente del béisbol local, en ese momento, estoy hablando del año 97, 98, por allá. Y de pronto se abre ese panorama de las grandes ligas y tú comienzas a ver de que hay un universo gigante de Grandísimo, información claro. que... Datos, O sea, muchos yo, datos, ¿ah? yo tenía cassette Moneyball. de VHS que yo grababa y luego lo repetía. Me acuerdo que en ese tiempo estaba Teledinámica Claro, comercial. y tenía dinámico. los canales de ESPN, pero los gringos. Los gringos. Y esos manes hacían hacen un cubrimiento. Excepcional. Ellos son los reyes de esa Exacto. vaina. Entonces esa vaina a mí me rompió el coco en ese momento. Y tú dices, bueno, ¿por qué no hacer algo acá así? Exacto. Entonces, el segundo paso fue como que aprender a anotar el tema de estadísticas. Hay una persona que se dedica a todos los partidos a llevar qué pasó en el partido en un formato. O sea, Ya. existe un formato para eso. Ok. Oficial. Y entonces yo aprendí eso. Eso se lleva en una hojita, bueno, tiene un montón de... Odio los formatos. ¿no? Eso es cuando tú eras pelado todavía. Estoy hablando, yo tenía Odio 12 o 13 años. Odio Ok. los formatos de ISO, man. Entonces, bueno, a partir de ahí, alguien de una emisora aquí de Barranquilla, súper reconocida, me vio en el estadio haciendo eso y yo tenía, o sea, yo era un peladito de chamaco. 12 años, o sea, era lo que, como mi hijo ahora. Ajá.
Y me pelado, dijo, hey, pelado, ¿qué estás haciendo ahí? te invito. Ahí Aquí llevando anotando los datos de estadísticas. No sé qué, y este man tiene tanto de average. Exactamente, algo así. Pelado. Bien. Interesante. pero bien. Interesante. Bien. Llégate, tráeme 2 fotos. 2 fotos y un registro civil. Y un permiso de tus papás para que puedas trabajar acá. Claro, y entonces. Entonces de ahí fui a esa emisora un día cualquiera, después de clase creo. Me hicieron un par de preguntas, o sea, como una entrevista, pero en realidad, o sea, En el programa. ¿qué me podían Te preguntar? entrevistaron en el programa. No, luego fue en el programa, pero ok, primero fue ok, como en una oficina. Ya. Y como que, no, listo, Con- no, mejor dicho, contratado. lo que hicieron fue como abrirme la puerta porque al final me dijeron, ¿quieres participar de esto? Entonces yo, por supuesto. Pero en ese momento, pues yo estaba en el colegio, entonces tenía que esperar las vacaciones porque el programa era a mediodía. Y como tú sabes, nosotros salíamos a las 4 de la Mira, tarde. que el programa es el de Satélite. Sí, ¿Tú claro. estuviste en Satélite? Sí, yo estuve en Satélite como 4 o 5 Ey, años. es un programa súper conocido. No, sí, en Barranquilla. claro. Satélite, O sea, sí. y en ese momento era, Mucho más el que reconocido que ahora, sí, claro. manejaba mucha opinión y sobre todo porque el director de ese programa, que en paz descanse, Abel González, Opiniones hoy controversiales, la que quiera. discutibles todas. Súper. y entre más, controversiales. entre más recientes, peores, Peor, por así decirlo. claro. Pero bueno, en ese momento yo estaba Mi concentrado en lo papá- mío y Mi bueno. papá era fan de Abel González. No, y quién no Mi tenía al papá también mediodía. escuchaba también. todo, sí, marica. Al mediodía eso era... Satélite, man. No, y antes de Satélite se llamaba La Verdad y él antes de eso estuvo con Fabio Poveda, que todo el mundo sabe que Fabio Poveda es uno de los mejores periodistas que ha dado Colombia. Oh. O sea, estamos hablando de una gente que tiene Cancha. cierta Bagaje, cierta tiene un bagaje, charretera. claro. No Entonces, esto. Bueno, Ellos sí saben lo que hacen. y bueno, me dijeron, ¿quieres participar? Y yo dije como que sí. Y ahí empecé, o sea, y ya, entonces les contaba que él es una persona que siempre fue como a la vanguardia de la tecnología, no lo que estaba aquí, sino lo que estaba en Estados Unidos. O sea, el tipo Ey, estaba él viendo se más allá. jactaba de eso, ¿no? Él siempre se jactó de eso. Y bueno, cada quien tiene su estilo. Él nunca, siempre lo corroboraba. Como que yo fui el que traje esto. y le Yo echaba, creo, y le echaba vaina a los demás. ¿eh? de hecho, de hecho yo creo que él fue el primero que puso una computadora e internet en un programa de radio. Eso yo creo que sí es Pionero cierto. en esa vaina. Eso, Sí. o sea, yo creo que es cierto. No tengo argumentos para No debatirlo. tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tampoco dudas. Y el tipo, o sea, si salía un iPad, él lo tenía. Si salía esa cámara, él la tenía. Unas luces, no sé qué. Él, en ese caso, en ese aspecto, él no escatimaba. No escatimaba. Y Como a entonces, nosotros, no escatimábamos. él lo que hizo fue- Tenemos micrófono, mira. Tenemos micrófonos, o sea, esto luces, ya es- cámaras, no, pero cosas. está creciendo. Luces. Yo pasé de un espectador, ahora estoy sorprendido. O sea, realmente, este es el ¿qué? Tercer capítulo. El cuarto, va a ser el cuarto, el sí. cuarto. Va a ser el cuarto. Bueno, bueno, y ahí él compró un software que en ese momento tener un software era, o sea, estamos hablando de hace más de 20 años. Tener un software era algo de mucha, como de punta. Costaba un billete. Y entonces ahí se comenzaron a meter la información de lo que se llevaba en el papel, ya empezó a llevarse a nivel de ese software. Y él Ok. le proporcionaba esa información a la Liga de Béisbol, Imagínate. Béisbol Profesional de Colombia. O sea, ni la liga tenía Ese el software software. que él tenía. Claro. De ahí, bueno, entonces estuve participando en ese programa, o sea, en las vacaciones, yo a la 1 empezaba el programa, yo a la 1 estaba ahí y también ayudaba como en el montaje de los equipos, porque a mí también me gustaba como la tecnología, o sea, todo exacto, de la computadora, el internet, o sea, ya a mí me ¿Y por qué- inquietaba mucho. ¿Por qué no ayudaste a montar? Sí? ¿Por qué te quedaste Porque vi al viendo Te quedaste viendo. Porque y no vi ayudaste. vi al ingeniero ahí. ahí en lo suyo? Exacto. Bueno, y así, luego, gracias a eso, a ese espacio ahí, pues pasé luego a trabajar con la Liga de Béisbol Profesional de Colombia, Directamente. Con el Team Rentería. con ¿no? el Team Rentería, que Team eran en Rentería. ese momento los que, Tenían por decir ahí así, el- tenían la franquicia de la Liga Colombiana de Béisbol Ok, Profesional. ok. Ujú. Ahí conocí a Edinson Rentería y a a Mundo. Edgar. Y a Edgar, sí, digamos que sí, aunque él estaba en ese momento en su prime a Claro. nivel deportivo y ese man aquí yo lo veía nada más de vacaciones jugando dominó, o sea, él no iba a la oficina nada. Firme. Por eso está acá. Por eso es que todo está aquí, exactamente, para- Todo ese background que nos está contando acá. Para hablar con un conocimiento real. Te hago una pregunta. Porque también sabes de boxeo. ¿Cómo empezó la pasión por el boxeo? Y te lo digo porque este man en Twitter, en X, perdón, ya no Twitter, sino X. Ok, en ex. Deja las Yo imprecisiones. veo que te escribe
la gente de ESPN Knockout te escribe y toda la vaina, porque como que tienes ahí interacciones con ellos, ¿no? Con Evander Holyfield. Ese fue el que le sonó. Con Don King. Sí, total. Se acordó de la oreja y pum. Bueno, sí, gracias a las redes sociales, pues se puede decir vaina, que uno se ha conectado, pues eso no es no estoy diciendo nada nuevo realmente. Claro. Pero he tenido la oportunidad como no solamente de conocerlos ahí, bueno, conocerlos entre comillas, sino compartir con ellos, sino que en algunos espacios que se abren en el boxeo, veladas. Veladas boxísticas. Veladas Me boxísticas, gusta decir eso, veladas conferencias. boxísticas. Gran término. ¿Qué más? Hacen a veces... Espacios donde... Sí, digamos que se abren ese tipo de espacios y he tenido la oportunidad de conocer desde gente de la prensa hasta boxeadores como tal, profesionales retirados que fueron campeones, etcétera. Y bueno, ahí se crea un ambiente chévere y uno hace parte de eso también. O sea, el boxeo es un deporte que para mí es un nicho muy pequeño a nivel Ajá. del que yo lo manejo. O sea, que es saber un poquito más allá, porque hay gente que nada más ve una pelea, la de Mayweather, por ejemplo, en su momento, o la de Pacquiao. Y ya. Y ya, Sí, pero exacto. Cero análisis, como que, uy, fuerte ese golpe, en fin. ya hay, Uy, le pegó duro. Uy, Uy. la peló. Lo cascó. ya hay otros No, pero fanáticos que van un jack. Ya, o sea, un jack. Uy, un jab. O jab. Un jab. Jab, perdón. Un jab. Pero en cambio, Pablo es un man que las tarjetas y tal, y el puntaje, y tú vas O ahí. sea, tú ves una pelea y tú dices, mierda, o sea, tú ves O cosas sea, que uno no ve. tú haces la previa, por ejemplo, de un combate que es dentro de 3 meses y duras 3 meses hablando de esa pelea. Ok. Entonces ves los pormenores. Este man está haciendo, por ejemplo, sparring con tal man, llamó a él está entrenándose ahora con no sé quién. O sea, eso quiere decir que él Que le va a dar- la estrategia que él va a manejar va a esta. O sea, Como en el fútbol, ¿ah? Sí, no, pues como cualquier cualquier cosa en la deporte, vida. igual, Como como cualquier cosa en la deporte. vida. Sí, sí, total. solo que el boxeo yo creo que tiene como esa particularidad, como otros deportes también. Por ejemplo, el ping-pong también debe tener vainas así. Con el ajedrez. Más juega ping-pong. ¿no? Ajedrez. El Exactamente. tenis, que es lo que nos gusta a nosotros. Y ahora el pádel. Ahora el pádel. El pádel. Hey, Pablo, El pádel. ven acá, Pablo. Y bueno, te gusta mucho el boxeo, pero ¿lo has practicado? ¿Has estado en combate? ¿Has estado entrenando bueno, algo? me preguntaba Javier qué pasó con eso del boxeo. O sea, digamos que, como ustedes saben, yo me imagino, ustedes han visto un partido de béisbol, ¿cierto? Sí, claro. O sea, el partido de béisbol dura por lo menos 3 horas. Y son 162 partidos en la temporada. Un equipo juega Un equipo, 162 uf. partidos. Un equipo juega 162. 162 partidos. Ellos juegan prácticamente Claro, marica, si no corren ahí. Espera. Ah, pero- desde abril, o sea, sin incluir los entrenamientos de la primavera, ellos entrenan. O Ellos sea, juegan desde abril hasta octubre. Estamos hablando de las grandes ligas. Grandes ligas. Ah, yo juraba que esos manes jugaban 3 meses en el año y los otros 9 meses eran mamando gallo. Ellos comienzan en el verano y terminan en el invierno. Ok. Ah, baby, fíjate tú. Mira usted. Yo pensé que era como allá en Estados Unidos ahí, que el fútbol americano son 3 meses, que el béisbol 3 O meses. sea, tú crees que los manes están en su Pero, casa metiendo frías. Sí, exacto. Metiendo Ellos frío. juegan- Ay, tengo partido. Ellos juegan 7 meses al año No y tienen, entrenemos. Ok. y tienen un mes que se llama el sprint training, que es un mes de partidos prácticamente todos los días de entrenamiento. Ok. O sea, ellos están ocupados entre 8 y 9 meses del año full Camellando. deporte. Buen dato que no sabía. O sea, que esos manes Dato preciso. cuando esos manes salen de vacaciones también se tienen que cuidar porque cuando regresan tienen que estar Ya listos. tip top shape, básicamente. Ok. Entonces, bueno, les decía eso porque es difícil seguir un deporte tan demandante como el béisbol. ¿Por qué? Porque son demasiados partidos, es todo el año y ya uno, pues, con las diferentes ocupaciones ya te va quedando como menos tiempo. Menos tiempo, Entonces claro. tú tienes que aprender no, a total. escoger como el espacio que tienes para ciertas cosas. Entonces, a mí siempre me gustó el boxeo, veía a mi papá viendo boxeo. Yo me acuerdo de mi papá viendo a Julio César Chávez, a Mike Tyson, o sea, las peleas en vivo. Y eso, pues, como que caló ahí. Y otra cosa es que cuando niño, yo crecí en un barrio muy popular de Barranquilla, el barrio Bajo, y ese barrio tiene una conexión muy fuerte con el boxeo y con el béisbol. Por la qué? cercanía con la- Por la cercanía con el estadio Coliseo. y con el Coliseo, Con el Coliseo, y con el claro. ex Coliseo Humberto Pérez. Entonces, yo conocí Y mu- con las peleas callejeras. y también las peleas callejeras y las peñoneras. Entonces, Las peñoneras. las marica. peñoneras. Las Ey, ven peñoneras. acá. Barranquilla se está volviendo potencia en peñoneras. O sea, Esa hay que hacerlo deporte. hay que ¿no? hacer un deporte, marica, las peñoneras. Imagínate que vi una entrevista de un barrista, de un man de una barra brava Ok. del América, donde literalmente el man decía que no le gustaba toparse con los hinchas del Junior
con las barras del Junior y le decían, ¿por qué? Uy, marica, porque esos maricas son duros boleando roca. O sea, que los manes... Reconocidos. Y esos manes como que, y tienen un estilo, o sea, bolear roca tiene un estilo... No, es que eso tiene que tener una técnica. Una técnica, claro, Que una los técnica. manes- O sea, cualquiera no puede los entrar a manes- bolear roca. Los manes son como que los cachacos, los hinchas de esa barra son buenos Puñal. boleando puñal. O sea, corto Los de acá alcance, son- armas de los corto acá alcance. son buenos boleando roca. Ok, largo alcance. Un dato. Dato Sí, interesante. O sea, ellos son más sniper. Ok. Estos manes son más Ok. a quemarropa. Sí, porque creo que está la costumbre de bolear roca en las lluvias, marica, como que serena y ya, Sí. marica. Se nubla, ya. Se nubla Salgan a las calles, por favor. a bolear roca. Claro. No, pero chévere, Paolo. Y chévere porque nosotros en el primer episodio, Fue el primero, sí. sí, Daniel votó Un dato. un dato que creo que no estaba tan preciso. Sí, no, era cero preciso, pero era básicamente sobre las reglas no escritas que hay en el béisbol, como seguramente las hay en todos los deportes, ¿cierto? Pero en el béisbol yo vi un partido en el cual un equipo iba ganando, un man con el turno al bate, Tati Junior, tenía 3 bolas encima y se esperaba, entiendo, que el man no bateara el siguiente lanzamiento, sino que o se dejara hacer el strike o le O le diera metieran la la base por bola. bola. Se esperaba una base por bola intencional. Una base por bola. Pero De ojo esas que tenía donde- las 3 donde bases el ca- llenas. esas Las donde 3 el bases catcher hace estaban así. llenas. Donde Sí. el catcher hace así como que... Sí. Bueno, eso era lo que se esperaba, eso era lo que decía la regla no escrita y resulta que este man en toda su emoción, en todas sus ganas de... "Joda, la va a sacar del estadio, literalmente, coge y le mete tronco de jonrón, 4 carreras. El man en su apogeo así como, "Ah, soy el mejor y tal", y apenas llega allá al box como, "Ey, marica, eso no se hace, loco". Lo regañaron. o ¿Por sea, que lo qué? regañaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le bajaron la moral feo, o sea, en el video feo, full regaño. Como güey. que sí. Bueno, bueno, Un regaño para hacer tu trabajo. Sí, Bien. exactamente. ahí pasa lo siguiente, la perspectiva que yo tengo. O sea, Tati, bueno, pues comenzando porque Tati siempre ha sido un pelotero que se ha, digamos que caracterizado por ser un poco como creído o Bollón. es el propio que se burla del rival, etcétera. Ok. Entonces ya él está tiene fichado, una ya él hace persona- parte de una O sea, lista. hay un contexto ahí que nosotros Exacto. no No, mencionamos. sí, Sabemos. exacto. Como Eso- el Kyrgios del tenis. Como el- Exacto, exacto. algo así. Exacto. Ok. Y pues lo que se esperaba, yo vi la jugada y también fue polémica de hecho, porque lo que se esperaba era, el equipo básicamente prefería darle la base por bola y que entrara una carrera claro. Hay que entrar en las cuatro. a que sí. Tatis le diera un batazo y entraran 2 o 3 o quizás un honrón como fue en este caso. Y peor aún es que era una Ahora- bola totalmente fuera de la zona del strike y Tatis le hizo swing como para ponerla fuera del estadio. Ve, Ok. pero eso no está escrito. No, eso no está escrito. Es un tema pero de- lo que sí de es código, Pero ok. lo que sí no está escrito, pero se entiende, es que, o sea, tú nunca debes aprovecharte más de esas oportunidades. O sea, Ok, como sobre que- todo cuando llevas ventaja, porque entiendo que el equipo tenía una ventaja considerable, que no sé si iban 6-1 o algo así. Entonces no era necesario. Exactamente. No era necesario. Pero lo curioso es que hay una regla también no escrita que dice lo contrario. O sea, si tú vas ganando por muchas carreras, o sea, no hagas mucho esfuerzo, Ujú. pero si vas perdiendo, o sea, si vas perdiendo por muchas carreras, tampoco hagas mucho tanto esfuerzo. O sea, como que Wow. no lo tienes empatar. Porque Hay te un- van a- porque- hay un balance ahí que no me cuadra. O Sí, sea, no hace pero está sentido. escrito. Eso no está escrito. eso no está escrito en ningún lado. Eso es como una negociación en silencio de los equipos. Ok. Entonces, eso también es como llamativo. O sea, hasta dónde llega el punto, hasta dónde nos esforzamos. O hasta dónde nos dejamos de esforzar. Entonces, es simplemente como llama la atención. Lo que sí es cierto es que lo de Tati pues no se esperaba. Porque lo que se esperaba era que le dieran la base por bola. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Esa situación de dejar que se haga la base por bola se puede presentar en una final, por ejemplo, también? ¿O es como en la temporada normal? O sea, hay unas reglas sobre la regla no escrita. El contexto. Tú No. dices que hay que, No, no, que no. se O influye sea, el que si contexto. sobre esa regla no escrita de, hey, no batees si llevas 3 bolas encima y si hay además una que diga como que a no ser que estés en una final, ahí sí lo puedes hacer. Como unas condiciones, mejor dicho, O para sea, esa regla. como tal, como no está escrito, yo creo que ya depende también el contexto. Por ejemplo, si tú me estás hablando de una serie mundial, por ejemplo, te pongo en el 2004,
los Medias Rojas de Boston. Espérate, ¿estás seguro que fue en el 2004? Sí, sí. O sea, los Medias Rojas de Boston iban perdiendo la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Yankees 3 juegos a nada. Nadie en la Da un peso. historia, Nadie. nadie en la historia del Ha deporte remontado. norteamericano ha regresado a una serie después de ir abajo 3 juegos. Ok. Ellos ganaron ese cuarto juego, ellos lo ganan porque básicamente no se rindieron. O sea, voltearon todo el juego, hicieron un par de jugadas que cambiaron todo el partido y a partir de esa jugada cambió toda la mentalidad del equipo. Le ganaron la serie a los Yankees rompiendo esa maldición. Además que Tenían una maldición. estaban rompiendo la maldición de Baby Ruth porque acuérdense que por allá en 1910 Pam, pam, pam. Baby Ruth jugaba con los Medias Rojas de Boston, era lanzador en ese tiempo. Y Pasa a los el Yankees. equipo, Baby Ruth pasa a lo que eran en ese momento los Bombarderos de Brooklyn. Ok. Y a partir de ahí comenzó a ser una leyenda. O sea, él nunca fue... O sea, fue un jugador normal. Él con Boston era un lanzador más del Normal. equipo. X, era una X ahí. Cuando pasa a Brooklyn, en ese momento los Bombarderos, se volvió lo que hoy es una leyenda que Una hasta un leyenda. dulce tiene. O sea, Claro. entonces, a partir de ese Datos, momento, datos. comenzó como quien dice Pero esta esa... rivalidad entre Boston y Yankees viene a partir de ahí o ya venía. ¿A partir de cuál? A partir de ese De ese traspaso. traspaso. Sí, del momento de... Sí, es que siempre ha existido. Siempre ha existido. Incluso hay que aclarar de que los Yankees como tal antes eran los Bombarderos de Brooklyn. Brooklyn. Ajá. Ese equipo luego, la franquicia como tal, la venden a los Dodgers. O sea, Ok. lo que hoy son los Dodgers. Y luego el equipo se muda del Apollo Grounds, que era el estadio de Brooklyn, se mudan al Bronx, que ahora es el Yankee Stadium. O sea, en ese momento los Yankees no existían. Pero con todo y eso se Los llevan puros. esa tradición de esa rivalidad, porque básicamente los Yankees se quedaron con con el jugador franquicia más grande de toda la historia. De toda la historia. Datos. Datos no menores. Bueno, pero entonces en el 2004, Bueno. estos manes voltean, ganan el cuarto partido, Y cambiaron el juego. cambiaron la Cambiaron mentalidad. el juego, cambiaron el deporte. O sea, pusieron una marca que solamente lo han logrado Como lo hizo- ellos en todos los deportes. Estoy hablando de Como fútbol lo hizo- americano, como lo hizo Brad hockey, Pitt. béisbol, la MLS, si la quieres meter. No sé cómo es el esquema de eliminación de ellos, no sé, de los playoffs. Pero en donde se juega playoffs, los únicos que han logrado eso, los Medias Rojas de Boston. Ok. Como Ahora, hizo- yo te hago una pregunta. ¿Esas reglas no escritas aplican en todos los países? O sea, si tú vas a jugar béisbol aquí, ¿aplican las mismas reglas no escritas que en Estados Unidos? que son del, O en del deporte, Cuba, ¿no? o en Son del Japón, deporte, o en ¿no? México, en Son esos del países. deporte. No, yo creo que hacen parte. Dejemos hablar al experto, por favor, que para No. eso lo trajimos. Yo creo que eso hace parte de una. Sí, qué pena, qué pena. Gracias. Eso hace parte de un esquema ya muy bien montado y de muchos años de tradición que es las Grandes Ligas. De pronto, después de las Grandes Ligas, yo creo que la liga más fuerte que existe es la japonesa. Ok. Y digamos que en esa región se manejan otros estándares como de competitividad, como de Honor. respeto, Allá no hay honor. empate. Allá no hay empate en Japón. No, Yo creo que allá había empate. ¿En ¿no? el béisbol? Sí. En el B, no. Ey. B. no. Está para verificar. Yo creo que en el... Puede ser una imprecisión. Totalmente. En el béisbol japonés había empate. ¿no? Allá lo que hay es el harakiri. Pero el empate no. A ver, ey, porfa, averigüen. En el béisbol japonés había empate. Por Ojo ahí. favor, los kamikazes. Verifiquen. Verifiquen eso. Bueno, y como lo que hay que decir también es que el béisbol de Japón ahora mismo y desde hace ya unos años viene... Decayendo. No, por el contrario, viene siendo como que la granja de muchos Peloteros. Y peloteros. terminan en Estados Unidos, claro. El boxeador. El pelotero más importante en este momento, Shohei Ohtani, es un boxeador japonés en las Grandes Ligas. Es lanzador un- y cuarto bate. Ok. Que eso básicamente no sucede desde Baby Ruth. Ok. Interesante, marica. Full dato. Ven acá. Y así como sigues el béisbol de Estados Unidos, ¿también sigues el béisbol de Japón, de otros países? ¿O No. hay un enfoque en Estados Unidos por...? Empate O sea, béisbol en japonés. realidad yo actualmente sigo el boxeo 100%. Ok. Béisbol, me veo los partidos, por ejemplo, de los Medias Rojas, que es el equipo que a mí al que sigo, me gusta. Y trato como de estar al día como van los equipos, los trades, pero no me adentro mucho porque, como te digo, o sea, en realidad es bien denso.
Claro. Sobre todo porque los norteamericanos, ellos con los años han venido incluyendo en su sistema algo que ellos le llaman como sabermetría, o sea, como saber mucho más del juego. A partir de todo lo que pasa en el partido, ellos te pueden sacar un dato muy específico. ¿Dónde? En los Estados Unidos, por ejemplo. Moneyball. Eso es por Moneyball. Exacto. Más o menos lo que pasó inicialmente con Moneyball. Brad Esos Pitt manes ya cambió el lo... juego. Jonah Hill cambió el Jonah juego. Jonah Hill cambió el juego. Jonah. Ellos ya potenciaron Jonah eso Hill, dénselo a Jonah a un grado de que ellos tienen la capacidad de decir en la próxima jugada va a pasar tal cosa o debemos hacer tal cosa por la Y cantidad seguramente de data habrá que tienen. herramientas de inteligencia artificial calculando. Que existen hace rato y ahora, mejor dicho, cada vez más. Ahí es cuestión del que tengan más billetes, me imagino. Hay empate en el béisbol japonés. Sí. La regla es la siguiente. Si ninguno de los dos equipos gana el partido en los primeros 9 episodios, entonces se disputan entradas adicionales Extra inning. hasta un máximo de 12. Momento tras el cual se da por terminado el encuentro si el marcador se mantiene igualado. ¡Wow! Mire, Y- bueno. ¿Definen cómo? Con una moneda, No, o sea, porque igual No, al final alguien... hay ganados, perdidos y empates. Por mucho tiempo el Ok. límite fue 15 episodios, pero a partir de esa temporada se redujo a 12. A 12. O sea que sí hay empates en el béisbol japonés. Ey, gracias por ese gran dato, por esa... ¿No me viste ahí? Por esa esas precisión. precisiones, Por esas precisiones. Mira acá, podemos cambiar el nombre. Libre precisión. Libre precisión. A partir de hoy. Listo. Ahí me... Bueno, y hablando de reglas que sí están escritas, por ejemplo, las Grandes Ligas este año, en su formato, cambió 3 reglas de las que están escritas. ¿Por qué? Porque la gente supuestamente se estaba quejando de que el béisbol se estaba volviendo aburrido. Ok. La gente está cansada, por ejemplo, de los partidos de 4 horas y más. A mí That's particularmente me aburre un partido. No, a mí no me aburre. A mí no, por eso te digo, a mí me aburre un partido de béisbol. O sea, yo ver en televisión, ¿A ti te gusta el fútbol femenino? el fútbol femenino me mueve full bastante, pero no, mentira, lo mío es el tenis realmente, pero, ajá, igual el béisbol tiene su gente y qué culo poco de gente, man. Sí, full, sí, Una full, locura, sí, bastante. una locura. Full gente. Y Bastante hinchas. entre las reglas, ¿cuáles fueron las que cambiaron? Básicamente le pusieron un contador al lanzador y a bateador. Ok. O sea, tienen, creo que, menos de 15 segundos cada uno para... Y antes Como que en el había... tenis, como el o, para servicio del lanzar, o tenis. para lanzar Ajá, o para ponerte en la caja. Para ubicarte, ajá. Exactamente, eso. Y antes no había tiempo. Antes no había tiempo y eso ahí podía pasar cualquier cosa. Por ejemplo, Ok. también lo que hicieron es que el lanzador solamente puede lanzar a una base una vez. A una base una vez. O sea, tratar de coger al corredor que está en la base solamente ya, una vez. sí, ya. Antes eran 2, 3, 4, 5 lanzamientos. Otra cosa. Pero el corredor sí puede robarse la base más de una vez. No, o sea, puede intentar robarse. Puede robarse todas las que quiera. De hecho, agrandaron el cojín de las bases. De tal manera de que el corredor pueda acceder más fácil a él. Ok. A robarse. Ah, wow. O sea, eso hace que haya más dinámica en el juego. Y la, Ah, y la más interesante, im- man. Qué dato, y la más importante que, para mi concepto es que en algún momento, gracias a la sabermetría, o sea, al saber para dónde batea tal, ellos colocaban los jugadores. O sea, si tú siempre bateas para el right field, ellos colocaban Movían. a todos sus jugadores para allá. Ok. Eso que estaba haciendo, prácticamente, eso mataba el juego porque, Había más outs. o sea, Era- no había manera de... Porque era como más no había predecible. O sea, se sorpresa. está Sí, volviendo exacto. predecible el juego. Completamente, Sí. eso... Gracias eso- por robar mis palabras. Pero sí. Exactamente. Entonces lo que hicieron fue básicamente que en el juego, tienen que haber 2 fildeadores de cada lado de la segunda base. O sea, 2 Ya. entre tercera y segunda y 2 fildeadores entre segunda y primera, mínimo. 2 fildeadores dentro del infield, por supuesto. ¿Qué es el Si- infield? Explícale qué Si es el tú, infield. el infield, bueno, es Pues la, es una zona. es la zona sí, dentro, claro. hasta donde está la arena, por así decirlo. Ujú, Si tú quieres traer un left field y colocarlo ahí, colócalo, pero entonces abres un hueco allá. Claro. Entonces ya queda de parte del equipo también acomodarse sus reglas. Eso ha ayudado muchísimo. Menos que el y- bateador tiene que pensar, bueno, ya yo siempre la zampo allá, voy a No, buscar. y es que ya tú Pues en claro, el- eso te obliga a ti ya a ser más A dinámico. mejorar. Sí, claro. no, en la práctica tú tienes que comenzar A batear a mejor. saber colocar los batazos. A batear de la mejor manera. Y lo que hay que decir es que las reglas han funcionado. Las reglas han funcionado y el juego Está más ahora dinámico. es mucho más rápido y más dinámico. O sea, los partidos que antes fijo duraban más de 3 horas, ahora hay partidos que duran 2 horas y media, por ejemplo. Media hora Interesante. es full.
Chévere, chévere, chévere. Bien ahí porque ha soltado datos que no tienen ni puta idea. Y mira que ese tema está pasando yo creo que en todos los deportes, o sea, porque yo Están creo que, buscando la forma. que todos los deportes se sienten amenazados porque, hey, venimos haciendo lo mismo durante los últimos 100, 150 años. La gente cada vez tiene una mayor variedad de deportes de dónde escoger, Claro. unos absurdos, Sí, dicho claro. sea de paso, y otros muy tradicionales. Absurdos, man. Entonces como que, marica, o nos reinventamos o vamos cambiando cositas para que la gente se quede y para que llegue gente nueva. Sobre todo eso, lo de la gente nueva, porque las Grandes Ligas, por ejemplo, es un deporte que tiene ya más de 100 años. Y si ellos quieren captar realmente a ese fanático nuevo, pues tienen como que adaptarse a las nuevas dinámicas que ese fanático tiene, porque la facilidad con que obtienen la información, el dinamismo que tiene, o sea, eso también lo da las redes sociales, cómo se mueve todo en el mundo realmente, Sí, va hace más parte rápido. de lo que ellos tienen que ir modificando. Entonces, Deportes absurdos, man. Deportes absurdos, es loco. Yo no sé por qué, pero últimamente veo una cantidad de deportes que yo realmente no entiendo. O sea, ese, por ejemplo, el slap fight. No sé si has visto. Marica. Marica, son dos manes, dos troncos de manes. Dos rusos. Dos bielorrusos dándose garnatadas a ver Y quién aguanta más, marica. marica. Y no solamente me parece absurdo, sino que me parece el deporte más injusto del mundo. Porque el que empieza recibiendo empieza mal. O sea, tienes una muy baja probabilidad de ganar el O sea, partido. puedes O como- desmayarte. Y Sí, hay total. hay una variación de ese, y es que hay mujeres que se dan son nalgadas. Joder, ese no le vi. Pero tú hay que ganar ves eso, perdóname porque. Ay, yo creo que. No, eso- yo- O sea, eso es un nicho muy pequeño. ¿no? Ese es más reducido. Un claro. nicho muy- un nicho muy- Joder, ese es un nicho súper reducido, la verdad. Exacto. No, pero capaz y sí, y capaz y lo pasa ¿Cómo por se llama? televisión, capaz y Interesante. tiene patrocinadores y todo eso. Sí, No, sí. por supuesto que ese tipo de producto es el que está vendiendo ahora. O sea, no sé si lamentablemente o no sé cuál es la palabra, ya tendrá su gente. Claro. Pero eso es lo que está vendiendo y es donde están apostando también las marcas. Sí, claro, no. Es que tú, por ejemplo, veas este tema de slap fight. Detrás de eso está Dana White, marica, que no es cualquier pintado en la pared, marica. Y detrás de eso hay marcas y hay unos contratos de televisión. O sea, hay millones de Streaming, dólares para sí. ver a... Igual, siempre hemos visto a gente cascándose. Porque el boxeo es gente cascándose. UFC es gente cascándose. Las artes marciales es gente cascándose. Pero ahora es cascarse pleno. La misma- Espérate, es cascarse sin defenderse, marica. Es poner la cara, cáscame, marica. No, yo- Pero, joder. complicado. Incluso la misma lucha libre que veíamos por allá en el 90 y pico, Yokozuna. Takanka, Yokosuka, el Undertaker. El Undertaker, no, marica. Yokosuka no. Yokosuka. Yokosuka era un estadero. Era un estadero en la Murillo. Sí. Yokozuna. Yokozuna, eso. Tatanka. Brett Michaels. ¿Cómo que se llamaba el Lex Luger? Les Luthor. No, No, Les Luthor es otro. Alex Luthor es de Superman. güey. Les Luthor. Ahí no estás tan preciso. Ey, Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin. Triple H. Kane. Undertaker. Ey, marica, La Roca. La Roca salió de de ahí. Wayne Johnson. Rocky Maivia. No, la Roca salió de ahí, pero hay que también precisar de que él fue, o sea, él antes de eso fue un gran jugador de fútbol americano. Sí. En Sí, la no. Universidad de Miami. Y su papá era luchador. Su papá era luchador. Igual, Ya. o sea, el man pasó de la WWF o WWE actuando Al cine. a actuar en cine. Igual ambas cosas son actuación, pero... Chévere, chévere. Muy bacano. Bueno, y se restó los esteroides también. ¿Qué? ¿Qué es? Así que está piña, el hijo de puta. Está piña. Exactamente. Viene de un universo que sí o sí tienes que usarlo. o Es sea, mole. Seguramente. Es lo común. Mira acá, ¿y tú qué otros deportes absurdos has visto aparte de ese de las nalgadas que solamente conoces tú? Que solamente conoces tú y lo has visto tú. No, pues básicamente, ahora hace poco también se ha hecho popular algo que alguna vez que fue las peleas a puño limpio, o sea, el Bare knuckle fight. bare knuckle fight, No que voy pa' esa, para ¿no? mi parecer o sea, es brutal. Claro. Incluso a mí la UFC como tal Es me brutal. parece brutal también. Uno de mis miedos es... Tener que pelear en la UFC. No, encontrarme en una pelea callejera X a un man que sepa artes marciales mixtas y me levanta puño, man. O sea, Sí, es que... Ah, yo sí tengo que decir que a mí sí me parece como interesante. Claramente me parece igual brutal y hay unos manes que terminan reventadísimos vuelto mierda No, que tú man. como que...
Pero bueno, al final esa es la pasión del man y eso es por lo que él entrena y por lo que Su trabajo. cada día intenta ser mejor, marica. Su chamba. Es para aguantar eso, marica. Pero sí es súper brutal, pero sí me parece que ha tenido un crecimiento súper importante, súper interesante. Y, marica, hoy todos los fines de semana hay unas troncos de pelea. De hecho, se dice que la UFC como tal le ha robado fanáticos al boxeo. Como Seguramente. el No, boxeo. seguramente. Seguramente. Personas que hicieron la transición y ahí se quedaron y nunca más volvieron No al volvieron boxeo al boxeo. por todo el ecosistema tan... Es que el boxeo... Tóxico. El Sí, boxeo es digamos tóxico. No, el boxeo es una de las actividades más corruptas que hay en el mundo. Básicamente. Yo sigo un deporte que yo sé que hay muchas cosas que están mal. O sea, lo de la FIFA hace unos años, Eso es nada. Es Eso un es bebé. nada. Es un bebé de pecho. Claro, eso realmente, aquí es a diario. A diario Ok. temas bueno, O sea, la Federación Colombiana de Fútbol es un... sí. Y las boletas de... No. La boleta de los partidos de Colombia. Eso no pasó nada. No pasa Sí. nada. Los esteroides, managers que se aprovechan de los Peleas boxeadores. arregladas, me peleas imagino que arregladas, cualquier lo que cantidad, quiera. las apuestas, Boxeadores millones que de no dólares. deberían subirse más nunca a un ring por su salud y que Y están hayan metidos ahí. comisiones que lo acepten. Marica, o sea, todos los fines, o sea, toda la semana es un drama. Es un Ok. constante drama seguir el boxeo. El fútbol Ok. americano, ¿sabes? Yo ahí sé nada del fútbol americano. Bueno, el fútbol americano también, o sea, es un deporte que también me gusta, ¿no? De pronto no lo sigo así a ese nivel, pero Pero también- cuando llega la temporada lo veo. ¿Y cómo que se llama la película esta del Michael Orr, que lo adoptó una familia en Alabama? Ah. The Blind Side. De Blanza, ¿viste que demandó a la familia? Sí. Está Esta de murga con semana la hay como, familia. como una murga ahí. A mí esa película a mí sí me gustó. ¿El de la vida real o el de la El película? de la vida real. Tiene que O sea, tiene no que es Sandra demandar. Bullock. Sandra Bullock no está Sandra metida en el demandó a pelo. Sandra Bullock. No demandó a Sandra Bullock, tranquilo. Exacto. Tú tranquilo, man. No, sí, el man real, pero es por una vaina... Pero precisamente con los derechos de la película. No, supuestamente No, que el no, man no. no está adoptado legalmente, como que no tiene la adopción legal. Quiero que entramos en lo que somos expertos y es en las imprecisiones, marico. Esto, por favor, búsquenlo porque yo había leído por ahí que era otra Pero vamos a vaina. tenerlo como un dato para No. el otro programa. Y, Sí, dale. y hay que Dale, y guardemos ahí. ahí hay un tema y es que eso de aprovecharse, entre comillas, del talento en Estados Unidos, eso es bien castigado, o sea, tiene unos delitos federales que son importantes. En Netflix yo creo que hace como unos 2 o 3 años salió como un documental que hablaba más o menos de cómo algunas familias también se aprovecharon de los recursos del Estado como también reclutando o metiendo a sus hijos en esos temas. Ya. Ok. Sí, Y claro. o sea, hay una cantidad de dinero que el Estado pone para ese tipo de situaciones que me imagino que fue lo que la familia, bueno, yo no quiero hablar mal de pronto de la familia, pero probablemente haya Algo estado- ahí. Probablemente hay algo ahí. Yo te quería hacer una pregunta con todo este tema. ¿Te gusta el boxeo? ¿Qué opinas tú de toda esta tendencia que hay de celebridades, artistas, músicos, empresarios, metiéndose en el mundo del boxeo a pelear? O sea, hacen peleas y arman peleas y se hacen virales y me imagino que para la gente, a los puristas del deporte, no creo que eso le guste. Pero también puede ser una forma de atraer público que no tenían. Bueno, cuando tú dices tendencia, ¿es porque es nuevo o porque ahora No, porque se ve veo mucho una más? cantidad, veo a los Logan Paul, Jake Paul peleando. Pues yo me imagino que ahora es que lo vemos más, pero seguramente siempre han existido. Pero sí, o sea, cada semana hay una pelea, un famoso nuevo encendiéndose a golpes con otro famoso. Lo cierto es que al final los dos se van con Se plata. dan mucha Sí. plata. Ahí, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, Muhammad Ali hizo ese tipo de peleas. Ok. El más grande del boxeo, cuando, por allá como en el 76 más o menos, Muhammad Ali era campeón de los pesos pesados por segunda vez, porque hay que recordar que Muhammad Ali fue campeón y a él le quitan el título por el tema de que él no quiso ir a Vietnam. Le dicen, tú no vas a Vietnam, te quitamos el título y se lo ganó John Frazier. Frazier lo ganó y luego lo perdió con Foreman y Ali se lo quitó a Foreman. Ali se lo quitó a Foreman en la pelea del Zaire 74. Ujú, ok. Exacto. Cuando Ali recupera su título mundial, ya era una superestrella, no solamente por lo boxístico,
sino por ese tipo de decisiones, como por ejemplo Sí, no voy a la claro, guerra, se volvió, claro. o sea, era un dios. Y básicamente donde... Como Djokovic para los antivax por no haberse vacunado y no participar en muchos Grand Exacto, Slams. se volvió... Para los antivax. No, no, sí, total, está ahí en el top. Exactamente. Entonces, en el 76, Ali va a Japón. Va. Ali va a Japón y pelea con Antonio Inoki, que en ese momento era como decir el Hulk Hogan de Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Era un tipo con... Pero era lucha libre, ¿qué? Era un boxeador. ¿O es sumo? Era de lucha libre. de lucha libre. De lucha libre de esa actuada, por así Ajá. decirlo. Y peleó con el man. Pelearon a una pelea de 15 rounds en reglas abiertas. Y lo peor del caso es que Inoki era un experto en muchas artes. O sea, el tipo hacía parte de un show. De un show, pero Ajá. tenía un background de muchas artes. Además que era japonés. Claro. O sea, ahí no es por ponerle un tag ahí, pero digamos que manejaba muchas artes. Y según lo que entiendo o lo que he leído, es una de las peleas donde Ali ha recibido más castigos. Ni siquiera contra Frazier ni contra No, Foreman. ahí lo cascaron más. ¿Quién ganó? Porque Inoki sabía usar las piernas y le daba patadas a Ali Claro. aquí en la Y parte. él no tiene entrenado esa Sí, parte para exacto, decir cero gol. entrenamiento Y ahí. dicen que Ali tuvo que estar casi 2 o 3 meses como con unas, no sé qué tipo de cura o qué tipo de tratamiento para poder desinflamar todas estas, digamos que todos estos músculos que estaban aquí. Lo reventó todo. Y Ali en ese momento era el campeón de los pesos pesados, que en ese momento era como decir, o sea, era el presidente de los Estados Unidos. Wow. O sea, y luego él se recuperó, peleó como... Cassius Ese Clay. mismo año él pelea a fin de año, si no estoy mal, defiende su título y luego como 2 años después pierde el título con Spinks y luego lo recupera nuevamente en la revancha y ahí es donde se convierte y se vuelve como quien dice 3 veces campeón del peso Del pesado. peso pesado. Por primera vez un boxeador se convierte en Mike 3 Tyson veces. no lo hizo, ¿no? Mike Tyson, cuando él pierde todos los títulos, sabes que él se fue a la cárcel Ajá. por el tema de aquello. las acusaciones aquellas del Me Too, etc. Él va a la cárcel. Cuando él sale, ya él había perdido todos los títulos porque se los despojaron. Hay que recordar también que él perdió con Trevor Berbick en Japón. En Japón. En esa pelea que 42-1 eran las apuestas, básicamente. Y Berbick le gana, o sea, el que le puso plata a Berbick Claro. se hizo un supermillonario. Eso fue... La De hecho, Yakuza. es el hombre más rico de Japón hoy. La Yakuza. La Yakuza. Y luego Mike recuperó uno de los títulos, pero básicamente Mike nunca fue el mismo después de que fue a la cárcel. O sea, eso lo acabó moralmente a él. Claro. Y bueno, luego vino Holyfield y Lennox Lewis y terminaron de poner como quien Ok. dice, la lápida a esa parte deportiva de Tyson. Y hablando de Tyson y de peleas... Arregladas. no Controversiales. Perdón, comerciales. comerciales, él durante la pandemia, si no estoy mal, en el Ah, sí, 2021, él peleó. él peleó contra Roy Jones Jr. Oh. Y Roy Jones tenía 58 años y creo que Tyson está rondando por ahí también, creo que es 59 o 60. Y hicieron una pelea que en su momento, o sea, como en los 90s, era una pelea que todo el mundo quería que se hiciera. Y nunca se hizo Nunca se porque el boxeo es así, nunca nos da las peleas cuando queremos, sino cuando el negocio lo permite. Y la hicieron, o sea, fue básicamente un show donde cada uno creo que se embolsilló como... O sea, Tyson, que era el lado A de la ecuación, básicamente se pudo dar, no sé, 10 millones, 20 millones de dólares, una suma así. Ok. Entonces, ahí tú conectas como quien dice de que no es un tema. Bueno, y volviendo a la pregunta de Javier, de que si es una tendencia, esto siempre ha pasado en el boxeo. Ok. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del Celebrity Deathmatch que estábamos hablando ahorita? Gran programa, man. Un gran programa. Acuérdense que el referee, que era como la cara principal, era el que siempre aparecía, o sea, Ajá. era Mills Lane, o sea, era un referee real. De boxeo. Usaron su imagen. calvito. El calvito es Mills Lane. Él fue policía, Datos. diputado, o sea, fue como un investigador, de hecho, en Las Vegas. O sea, él como que cubría la zona del estado de Nevada. Ok. Y entre sus hobbies estaba el boxeo. Y aprendió a arbitrar.
y se volvió árbitro de Se boxeo. certificó toda la Y se vaina. volvió árbitro de Celebrity Deathmatch. Y al mismo tiempo se volvió árbitro de Celebrity Deathmatch, que marcó una época para muchos de nosotros, los millennials, como quien dice. Y ahí tú veías cómo enfrentaban a gente que no tenían nada que ver con el boxeo en un cuadrilátero. Y entonces ahí ya tú comienzas a conectar, a atar cabos y, o sea, comienzas a mirar peleas que esto siempre ha ocurrido. Y lo de los Paul, ellos están aprovechando de que hay un montón de dinero, de gente poniendo plata de todos lados. De todos lados. Porque hay que decirlo todos así, lados. Sobre todo Arabia Saudita, o sea, está poniendo plata para peleas que regularmente se hacían en el Madison Square Garden o en Las Vegas. Arabia Para Saudita está comprando la pelea, así sea que no entren sino 2 o 3 jeques allá. Y están peleando allá. Están peleando en Arabia Saudita, en Irak. Ahí sí puedo caer en imprecisiones. En, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. En Dubái. En Qatar. Sí, por ejemplo. Por ahí. Por ejemplo, ahora en octubre pelea Tyson Fury, que es el campeón actual de los pesos pesados, campeón del CMB, que es como quien dice, entre comillas, por así decirlo, el título que tiene como más valor dentro del boxeo. Ustedes saben que a veces llega un boxeador y tiene como 4 cinturones. Es porque hay 4 entidades, hay más, pero hay 4 entidades que como que ya la prensa y todo el universo del boxeo La reconocen como, claro. Entonces está el CMB, que es mexicano, la AMB, que es la más antigua, que realmente comenzó en los Estados Unidos, pero se mudó luego a Venezuela. Es venezolana y panameña y estuvo aquí en Colombia hace un tiempo, la presidencia estuvo aquí en Colombia. La IBF, que es norteamericana, y la OMB, que es puertorriqueña. Entonces están esos 4 títulos particulares. Tyson Fury tiene el del CMB, que es como el más prestigioso, por así decirlo. Ajá. Los otros 3 títulos los tiene otro. Y van a pelear Lo que se contra el otro. lo que se esperaba era que Tyson Fury peleara con el que tenía estos 3. No, señor. Tyson Fury acaba de recibir hace poco una oferta para ir a pelear en Arabia Saudita contra un boxeador que fue campeón de UFC, que es Ngannou. Francis Ngannou, que es un nigeriano. Entonces van a pelear. Flaco, un flaco y... No, todo lo contrario. Gordero. Estamos hablando de pesos pesados. O sea, peso pesado. ¿cómo vas a decir tú, flaco? Van a pelear como en O sea, pura ganas de 260 libras. participar y decir algo, ¿eh? No, es que me equivoqué. Pensé Van a que pelear era un como en cuarto 260 libras y van a pelear en Arabia Saudita y van a pelear en un ring. O sea, y con las reglas del boxeo. O sea, Ok. básicamente Tyson Fury peleador. Tiene la ventaja. se lo va a comer. En teoría, Espera- en los papeles. Es lo que siempre ha pasado. Es lo que siempre ha pasado. Aunque Ngannou está entrenando con Mike Tyson ahora mismo. Por ahí mostraron unos videos que Tyson es el que lo está preparando. Pero realmente es como pelea de... No sé, de no. tigre Tigre con con burro amarrado. burro amarrado, por así decirlo. Ok. Bueno, Pablo, ven acá. Y tú, listo, ya nos salimos un poco del béisbol y del boxeo. ¿Cómo ves el deporte colombiano en general? ¿En qué somos potencia? Y te lo pregunto porque en el último capítulo hablamos sobre eso, Sí. sobre que porque el patinaje no es un deporte olímpico, etcétera, etcétera. ¿Qué ¿Cómo lo pasaría? ves? Sí, exacto. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿En qué somos ¿cómo? potencia? Esa es tu pregunta. Potencia. o sea, ¿en qué destacamos? Porque pues, de pronto potencia, no sé, pero... Bueno, Ciclismo. te tienes que ir a... Al ciclismo. No, te tienes que ir a los Olímpicos. O sea, es lamentable, pero hay que irse a los Olímpicos cuando hablamos de en qué somos potencia, porque probablemente tengamos buenos jugadores, pero esos jugadores, por ejemplo, de fútbol, tenemos buenos jugadores, pero esos jugadores que representan a nivel de la selección, Ok. ¿qué han logrado? Pienso yo, no sé. Mientras que tú te vas al deporte olímpico y, por ejemplo, tú ya ves un par de medallas en boxeo. O sea, tú- en lo individual hay esperanza. Exacto. Tú ves medallas en pesas, tú ves medallas en judo, o sea, Pajón con el tema del BMX, bueno, patinaje no está, lamentablemente. Por ahí es por donde yo lo veo. O sea, yo mido ese tema de los países, lo mido por el tema de los Por olímpicos. los Ok. títulos. Exacto, por las medallas Por olímpicas. las medallas olímpicas. Ok. Y bueno, ¿cómo lo veo? O sea, yo que sigo el boxeo, por ejemplo, yo lo veo pues bien a nivel amateur, pero a nivel profesional estamos súper mal. Colombia es un país que tiene más de 40 campeones del mundo en boxeo profesional y en este momento no tenemos ni uno. O sea, siempre Colombia tenía una participación en esos... Y En alguno de O ellos. sea, te estoy diciendo que hay
sea, Pambelé. Hay por 10 ejemplo. categorías de peso. Desde peso paja hasta el peso pesado. Hay como 10 categorías. Y hay 4 títulos. Hay 4 organismos. O sea, hay 40 títulos para ganar. 40 títulos y que ahí Colombia no tenga ninguno, Ni medio. habla un poco de que... ¿Y Pambelé? ¿Cuáles tenías Pambelé? ¿Por qué Pambelé era tan grande? Allá vamos. Ahí habla mucho de que no hay como una transición de esos muchachos que están bien en el amateur, que por ejemplo Juvergen Martínez, que era como quien dice, Lo mejor en los Olímpicos. ganó plata, si no estoy mal, en los Olímpicos de Río, ha ganado mundiales, ha ganado bolivarianos, suramericanos, o sea, ha hecho todo como quien dice, el palmarés. Carrera olímpica. Dio como un medio salto ahí en el profesionalismo y como que... ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no hay inversión aquí a nivel local del boxeo Pero profesional. espérate, cuando tú dices que da un paso al profesionalismo, o sea, que no estaba en lo profesional, estaba en lo amateur ¿Y regresó? Pero espérate, pero ¿qué implicaciones tiene eso? O sea, como profesional recibes un dinero por parte de quién? Amateur te paga el gobierno. Amateur el gobierno. Tú perteneces a la Federación Colombiana de Boxeo o cualquier federación y si eres un buen deportista, el gobierno te subsidia. De Ok. hecho, Juvergen ya es un personaje, o sea, Juvergen ya da conferencias, por así decirlo. Ujú. O sea, un coach de vida. Básicamente. Él es cara de la federación y van a los colegios y ya tú lo ves en su show y lo ves aquí y lo ves allá. Listo, eso es como amateur. Amateur. Y tiene un salario. Ujú. Él ya está en ese nivel de que él tiene un salario porque además de eso él ganó medallas olímpicas y hay unos decretos a Y eso nivel le da de un ley. derecho ya, claro. Exacto. Los beneficios, ok. Cuando tú das el paso al profesionalismo, básicamente te desligas de la federación y tienes que buscar un manager, tienes que hacerte tu carrera tú mismo, tienes que tener Patrocinadores. tienes que buscar patrocinadores propios, tienes que buscar un entrenador, tienes que buscar alguien que te maneje la carrera, un promotor que haga los eventos para que tú pelees en esos eventos. Ok. O sea, hay un andamiaje ahí que Que va los billetes. vale un dinero y aquí en Colombia, lamentablemente, se ha perdido la confianza por cosas que han pasado y no hay quien ponga plata. No hay quien ponga- Ahora, yo en mi total ignorancia, ¿los amateurs pelean contra los profesionales? No, los amateurs pelean contra los amateurs si estamos hablando del boxeo amateur. Ujú. Lo que sí puede pasar es que Juvergen peleaba en amateur, se fue al profesionalismo, dijo, esto no es conmigo porque no hay plata, me regreso al amateur y está todo Qué bien. vaina. Y el profesional puede meterse al amateur también. El que ya es profesional puede irse al amateur, incluso Pero espérate, estos 40 títulos que están ahí disponibles para que alguien los coja, pues para que alguien pelee por ellos, ¿son amateurs? ¿Son profesionales. Ah, ok, profesional. En amateur se ganan medallas. Ya, ahí es donde no. En amateur se no ganan tenés que medallas ver. y en profesionalismo se ganan cinturones, lo que le llaman. Creo que fue en Río 2016, que se empezó a permitir que boxeadores profesionales pelearan el boxeo amateur. Y todo el mundo diría, oye, pero estos manes ya tienen mucha más cancha, No. mucha más experiencia, y no, No, fue así. no necesariamente. Ninguno de los profesionales que se la jugó y se fue al amateur ganó nada. O sea, los amateurs le ganaron. ¿Por qué? Porque son dos deportes diferentes. Ok. Yo Son- hubiera pensado que era completamente lo Eso es contrario. como jugar tenis y jugar ping-pong. Ok. Datos interesantes y padre. precisos. Preciso, man. Y pádel. Paz de- Del- Padre. Jugamos esta semana. Man. No sé cómo se juega. No, Sé que es con raquetas. no digo que jugamos pádel porque está de moda el pádel. ¿Y por qué llovió? Íbamos a jugar tenis. Íbamos a jugar tenis y llovió y como que no. Y el marico, pádel se presta. Porque está bajo techo. Pero el tenis es un mejor deporte. Es un mejor deporte el tenis. Ojo A mí con los me gu- comentarios. A mí me gusta más el tenis. O sea, Sí, sí. de lo que vi, Hace a pesar de que poco jugué había- muy bien, a pesar de que fui excepcional, Sí, sí. a pesar de que de verdad... En el pádel. En el pádel, prefiero el tenis. Vi a Djokovic contra el español, ¿cómo se Contra llama? Alcaraz. Alcaraz. el domingo. Sí, 3 horas. Qué partidazo. 49 minutos, una Son vaina los así. partidos que vamos a ver por los próximos 3 años, digo yo. Las finales, Djokovic, Alcaraz. Si a Djokovic, como si a 3 Djokovic años. le quedan 3 años más, de pronto sí, pero tremenda final esa de Cincinnati. O sea, Brutal. muy buen Alcaraz partido. le dio un respiro a Djokovic y Y ya. ya. Dio papaya. Se te fue. Y hubo Dio papaya. torneo en Barranquilla, WTA 125. ¿Cuándo? La semana pasada también. Terminó el domingo antes del puente.
Terminó el sábado antes del puente. Ya, o sea, ya hubo un torneo profesional acá en Pero ya no había pasado. no. Ah, de WTA 125 no. Ah, ok. WTA 125 como una categoría. No, 125. Es la cantidad de puntos que da, creo. Oh, ok, La ok, cantidad de ok, puntos ok. que da para el tour. Jugó la número 70, 72 del mundo, el WTA Eso en el es, ranking. eso es grande. Eso es grande. Eso es grande. Que creo que alguien me había dicho que de un 125 por lo general encuentra gente del ranking 30, en el ranking del 30 al 100. Sí, exactamente. Del 30 al 100 juegan torneos 125. Ok. Y que sirven como preparación para US Open que viene ahora. Que viene ahora en Nueva York. Exactamente. En Nueva York. Por el tipo de superficie. De superficie que es arcilla. No, perdón, No. el azul. El azul. Cancha dura, que es sintética. Cancha dura. Sintética, exacto. Me preguntabas por Pambelé, ¿qué querías saber? Todo de Pambelé. No, mentira, todo. te lo digo porque uno es Pambelé, ¿no? Que grande, lo más grande del tenis, lo más grande del boxeo. Y Lo más grande del deporte en Colombia. para muchos. Dicen que Pambelé Para es el ti. más grande. Para ti. Ey, Daniel. Espérate, relájate, sí. Pero para ti, ¿quién es el más grande? Hace poco, del esa deporte en es una Colombia? discusión que tengo casi todos los años. Ok. Yo creo que es Edgar Rentería. Yo me quedo con Edgar Rentería. Edgar Rentería. Edgar Rentería. No, pero mi papá me dice que Pambelé era. No, mi mamá me dice que. tú no le vas a discutir a una persona de los 70 Que lo vivió. Que y lo, de los 80 que Pambelé fue el más grande. Yo que viví la época del 90 para adelante, Rentería. pues Rentería. Pero hay gente que dice, por ejemplo, no, Cochise o no sé, el otro día me Mariana dijeron, Pajón. Julio el otro día Parra, me dijeron Fabio Mariana Parra. Pajón, que yo digo, bueno, está bien, pero La Checho iba yo creo que eso está entre los dos, Helmut Bellingroth. entre los dos morenos. Ok. Entre Pambelé y Rentería. Yo respeto igual las opiniones, pero creo que por ahí va la cosa. Pambelé pues fue un fenómeno. No, o yo sea, creo que Rentería. si tú me preguntas a mí fue Rentería. Y aparte que Rentería. O sea, clavó, o sea, es que pareciera que. No, tú estás destinado a esto. Zampar el hit con los Marlins. 2 veces. Por eso, el hit con los Marlins. 97, 97 y después con San Francisco. 2010, En el 2010, jonrón. home run. Para que definir 2 series mundiales. 2 series mundiales definió él con Sí, sus no, batazos. eso está claro, eso está claro. Y no solamente eso. Ey, él no es Hall, ganó, él no es Hall of Fame, ¿verdad? No, Ni ganó. va a ser. ganó múltiples guantes de oro. Ok. Ganó múltiples bates de plata. Quedó segundo en la votación de novato del año porque yo no sé por qué se la dieron a todos Holland World. Realmente no entiendo eso. Tampoco. Fue a 3 juegos de estrellas, si no estoy mal. Y básicamente hizo parte de una generación que cambió la posición del shortstop. O sea, él llegó con Derek Jeter, Alex Rodríguez, Barry Larkin. O sea, con esa camada de shortstops que cambiaron la posición. De lo que era Omar Vizquel, de lo que era Ozzie Smith en algún tiempo. Y digamos que, o sea, para mí lo que él hace, si no le da para ser Hall of Fame, porque todavía no lo es, esperemos que algún día sea tenido en cuenta, yo creo que sí le da para ser nombrado como el mejor deportista que ha dado este país. Igual, esa es una discusión de no acabar. Eso nunca va a terminar. Nunca va a acabar y nunca se van Y a de poner de acuerdo preferencias. todos. man. Exacto. Sí. Y bueno, con Pambelé, pues, dicen por ahí que fue el que le enseñó a Colombia a ganar, porque básicamente fue el primer deportista que ganó un título. En algo serio, importante, Exacto. reconocido a nivel Sobre mundial. todo en un momento del boxeo que, o sea, estamos hablando de que en ese momento solamente habían 2 títulos. Ujú. Habían 2 títulos y menos categorías. O sea, si ahora hay 12, antes Ok. habían 6. Ok. Y bueno, lo otro es que de la nada, de la oscuridad al oro. O sea, lo contrario del libro. Y luego- en reversa. Pero le dio, o sea, puso a Colombia a que se conociera el nombre de Colombia en el mundo. Así como, por ejemplo, Manny Pacquiao de las Filipinas. O sea, las Filipinas, ¿qué es en ese ¿Qué? momento? Claro. ¿Qué es eso? Entonces, no, ahí está Manny Pacquiao que viene de allá. Y fue 8 veces, o sea, ganó títulos en 8 divisiones, el único boxeador que ha hecho eso. Una locura. Qué locura. Bueno. Qué locura. Hey, Paolo, de verdad que gracias por todos estos datos precisos. O sea, yo particularmente aprendí muchísimo. Una charla súper interesante y nada, tú sabes que esta es tu casa, súper bienvenido cuando quieras. Este programa también es para aprender. Este es un programa en el que ustedes pueden aprender. De invitados, de gente así que De sabe nosotros cosas, no, pero de sabe la gente que vamos a cosas. traer, sí. Hey, viejo men, gracias, Ánimo, papá. muchas gracias, man. Firme. Ey, Javi. una nota. Gracias, papá. Por aquí nos vemos cualquier día. Claro que sí. sí.